Sí, la última vez estábamos hablando del caso Epstein, ya sabes, la corrupción del gobierno de Estados Unidos, Tours, y hacia el final mencionaste el caso de Bo Xilai y te interrumpí sin querer. De todos modos, sí que quiero saber qué informó la prensa británica sobre ese caso. Es un caso antiguo, pero sigo teniendo curiosidad. Debe de haber mucho interés en el Reino Unido. Implica a un empresario británico, Neil Heywood, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves la prensa británica sobre este asunto? Exacto. Los medios británicos evitaron en gran medida entrar en los detalles del caso. La forma en que lo informaron, y lo recuerdo muy bien, fue como una lucha de poder dentro de China. Supuestamente, Bo Xilai lideraba una facción maoísta contra Xi Jinping e intentaba imponerse a Xi Jinping. Así que se hacía referencia al hecho de que Bo Xilai tenía una conexión con este empresario británico, como bien has dicho, y vínculos con el Reino Unido, y que su esposa, que en algunos reportajes aparece como una persona bastante siniestra, tenía aún más conexiones con personas en el Reino Unido y parecía estar implicada en bastantes casos de corrupción. Pero eso lo minimizaron un poco. Básicamente, estaban dando a entender que así es como suelen comportarse los altos dirigentes chinos. No hay nada inusual en ninguna de las cosas extraordinarias que Bo Xilai y su esposa estaban haciendo. Y de hecho, lo que había sucedido era que habían caído en desgracia debido al ascenso de Xi Jinping, que estaba en camino de convertirse en el líder supremo de China. Ahora, por supuesto, yo no estaba tan involucrado en los asuntos chinos en ese momento como lo estoy hoy, porque estamos hablando de un acontecimiento que tuvo lugar, bueno, hace ya bastante tiempo. Pero recuerdo haber leído todo esto y me dije a mí mismo, esto es un completo disparate. Pude darme cuenta de inmediato de que los comentarios británicos estaban completamente equivocados. Y para mí estaba claro que se trataba de un hombre muy ambicioso, que se había desviado por completo. Y tal vez fue su esposa quien lo llevó a ello. ¿Quién sabe? Pero él se había desviado totalmente y se fue profundamente corrupto y estaba implicado en cosas terribles, incluido el asesinato. Y que, inevitablemente, cuando las autoridades chinas se enteraran, él tendría que rendir cuentas por lo que hizo. Y eso, por supuesto, es exactamente lo que ocurrió. Así que me pareció un ejemplo clásico de cómo los medios occidentales insisten, y los medios británicos en este caso concreto, en malinterpretar los acontecimientos en otros países para que encajen con sus propias teorías sobre cómo se gobiernan esos países. El aspecto occidental del escándalo, el hecho de que Bo Xilai y su esposa estuvieran profundamente implicados en prácticas corruptas en el Reino Unido. Bueno, si sabes algo sobre Londres y la City de Londres y cómo funciona, sabrías que no es nada sorprendente que hubiera este ángulo británico en la historia. En fin, me preguntabas por los medios. Eso se minimizó mucho. Bueno, creo que hay algo de verdad en ello. Es una lucha de poder. Pero lo que se les escapó, a mi parecer, lo que se le escapó a la prensa británica, es que no se trataba tanto de que Bo Xilai y Xi Jinping estuvieran en igualdad de condiciones o que intentaran llegar a la cima al mismo tiempo. En ese momento, creo que Xi Jinping ya tenía prácticamente asegurada su posición. La gente no entiende cómo funciona el Partido Comunista Chino. Se necesitan votos. Existe realmente de votadas dentro del partido, cerca de 100 millones de miembros. Muchísimos. Pasa por diferentes etapas. Así es como se llega. No es que la razón por la que la gente piensa que están en igualdad de condiciones es porque ambos son considerados, ya sabes, lo que llamamos príncipes rojos. Provienen de familias establecidas. Pero creo que Bo Xilai tenía muy mala reputación. Por un lado, fue alcalde de Dalian y más tarde de Chongqing, así que logró algunas cosas en esas ciudades. Algunas personas en esas ciudades le aprecian porque supuestamente luchó contra la corrupción. Pero él mismo era extremadamente corrupto y también muy coercitivo.
A veces utilizando métodos muy cuestionables para expresar cosas. Quiero expresar las searches. Ha habido escándalos en los que, bajo su dirección, personas fueron asesinadas por diversas razones, personas que lo desafiaron o no estaban de acuerdo con él, cosas así. Así que es una figura horrible en ese sentido. Y por supuesto el partido no querría que alguien así liderara el país. Creo que su principal problema es el mismo, ya sabes, que simplemente ha tenido tantos asuntos cuestionables en el pasado. Y por supuesto la corrupción es una gran parte de todo esto. Y Neil Haywood está implicado en eso porque ayudaba a la familia. Era casi como el encargado de la familia para diferentes países, en particular Reino Unido, ¿verdad? Tratando con líderes empresariales y políticos británicos, ese tipo de figura, ¿no? Y luego, bueno, absolutamente. ¿Puedo hacer algunos comentarios rápidos sobre esto? Porque he visto que esto sucede. Recientemente estuve en Georgia, en Tiflis, y vi cómo funcionaba allí. Y, por supuesto, conozco Moscú y lo que ocurrió allí también. Así que usemos Moscú como ejemplo, porque creo que hay similitudes y ciertos paralelismos. Durante los primeros 10 años del siglo XXI, bueno, de hecho, durante los años 90 y principios de los 2000, la política de Moscú estuvo dominada por un hombre llamado Yuri Lushkov. Yuri Lushkov fue el alcalde de Moscú, y en un momento dado, al igual que Boshilai, era popular porque parecía que realmente conseguía que las cosas se hicieran. Es decir, los edificios se limpiaban, la basura se recogía y cosas por el estilo. Pero lo que realmente estaba haciendo, y creo que esto es exactamente lo que hacía Boshilai, era concentrar la corrupción. Estaba poniendo la corrupción bajo su control personal. Eso puede dar la impresión de que las cosas están mejorando cuando en realidad lo que tienes es a una persona tipo jefe que está tomando el control. Vi eso en Moscú. Lo vi, por cierto, en Tiflis, la ciudad de Tiflis, que es la capital de Georgia, que ha pasado exactamente por el mismo proceso. Ahora, en el caso de Lushkov, finalmente fue destituido porque su corrupción se había vuelto tan grotesca que al final lo apartaron. No lo procesaron, porque esto es Rusia y había problemas, y él todavía tenía mucho poder. Y su esposa, que desempeñó un papel similar al de la esposa de Boshilai, se fue a Londres. Fíjate en la conexión con Londres. Y ella sigue aquí y controla miles de millones de dólares. Y por cierto, es una figura importante en la organización y difusión de la propaganda antirrusa que se recibe en Gran Bretaña. Así que ya sabes, los rusos no lograron limpiar las cosas de la misma manera. Pero creo que esto es básicamente lo que describes con Boshilai. Era eficaz, pero eficaz ante todo en concentrar la corrupción en sí mismo. Y eso puede, como he dicho, parecer que está logrando algo. Ahora, lo fundamental que hay que entender sobre cuando hablábamos del Partido Comunista de China en algunos programas es que creo que esto es completamente imposible de sostener durante mucho tiempo dentro de las estructuras del Partido Comunista. Ahora, un amigo mío que es ruso estuvo durante un tiempo viviendo en Shanghái. De hecho, él era el director de uno de los bancos estatales rusos en Shanghái. Ahora, debo decir que es un hombre de firmes convicciones comunistas, lo cual no es incompatible con ser banquero en Rusia. Pero era un hombre de firmes convicciones comunistas. Fue un alto cargo en el Komsomol, la Liga Juvenil Comunista. Me contó algo muy interesante, comparando el Partido Comunista en China y el Partido Comunista en Rusia, que me pareció muy interesante y que debería haber mencionado en nuestro programa anterior. Y es que, en relación con el tamaño de la población en China, el Partido Comunista de China es muy pequeño. Puede parecer que es muy grande, 90 millones de personas o lo que sea, pero estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Mientras que en Rusia, desde la época de Nikita Khrushchev, en los años 50, no había existido una política de expandir la afiliación al partido, tanto como fuera posible, para incluir por la afiliación.
a proportion of the population as possible. And he said to me that this fostered corruption. Y me dijo que esto fomentaba la corrupción y diluía el partido, porque demasiadas personas que se unían al partido no estaban realmente comprometidas con él. Y me dijo que los chinos en China habían adoptado un enfoque completamente diferente, de modo que las personas con las que se enfrentaba, personas que eran miembros del Partido Comunista, eran relativamente pocas y estaban comprometidas con el partido, con su membresía y básicamente con su programa. Así que él en realidad, y esto es, creo, ya sabes, no hablamos realmente de Bo Xilai, pero me dijo que no creía que el tipo de política de jefes que se estableció en Rusia fuera posible en China de la misma manera, por esa razón, porque las estructuras del partido estaban bajo un control mucho más estricto y eran mucho más disciplinadas, y que el partido en China conservaba su coherencia interna. Ahora bien, esto lo dice alguien que, como he mencionado, tiene profundas convicciones comunistas. Quiero decir, era un comunista genuino y sincero, tanto en la época soviética como hoy en día. Seguimos siendo amigos, así que puedes notar la diferencia. Por eso no creo que hubiera podido sobrevivir. No hay ninguna posibilidad de que se hubiera convertido en el líder supremo de China. Eso era de hecho inconcebible. Lo extraordinario fue que lograra establecerse donde lo hizo y llegar al nivel del Politburó, aunque no creo al comité permanente. Y de nuevo, no estoy hablando de este amigo ruso. Dijo que en la década de 1980, en la época en que China se abrió y se llevaron a cabo las grandes reformas, debido a que había mucha inflación como resultado de los ajustes, hubo cierta tentación de corrupción, lo que afectó a algunos de los cuadros. Pero también me dijo, y él fue quien me enseñó sobre Chen Yun, de quien era un gran admirador, por cierto, es una gran mente, que Chen Yun en ese momento estaba muy en contra de la corrupción, y eso logró, en gran medida, controlar toda la situación. Además, Chen Yun llevaba un estilo muy austero, que fue un ejemplo para maestros chinos. Y me dijo este hombre, que es amigo mío, que sentía que Xi Jinping era en gran medida un discípulo de Chen Yun. Puede que esté completamente equivocado en ese último punto, pero en fin, eso fue lo que él dijo, que Xi Jinping estaba muy influenciado por el ejemplo de Chen Yun. Y así como Chen Yun logró controlar la corrupción en su momento, básicamente purificando el partido, Xi Jinping estaría continuando esa tradición. Ahora bien, debo decir que tuvimos esa conversación en 2017, cuando yo estaba en China. Así que, no mucho después de eso, Xi Jinping se convirtió en presidente de China. Bueno, creo que Bo Xilai era en cierto modo casi como un líder mafioso. Ya sabes, un poco de ese estilo, ¿no? Así que eso nunca puede funcionar en el Partido Comunista de China. Pero no creo que los medios británicos se den cuenta de eso. Los medios británicos absolutamente no se darían cuenta de eso. Verían a Bo Xilai como algo típico, no como la excepción. Mientras que para mi amigo ruso, cuyos estándares de comparación eran la Unión Soviética, donde al final el partido estaba muy afectado por la corrupción, me dijo que en China esto no funciona así. La corrupción en el partido a ese nivel es simplemente imposible, porque las personas son seleccionadas con demasiado cuidado como para que eso ocurra. Sí, hay corrupción en diferentes niveles locales en China. Ya sabes, de vez en cuando se oyen ese tipo de informes. Pero en el nivel más alto, creo que parte de la razón por la que Xi Jinping fue elegido dentro del partido es porque él mismo es muy íntegro y realmente quiere acabar con la corrupción. De hecho, creo que hay un libro llamado La Ruleta Roja. El tipo que escribió el libro formaba parte de la corrupción, era muy corrupto en un nivel bastante alto en China. Pero luego cuando Xi Jinping acabó con todo.
Así que este tipo lo dirigía. De nuevo, vive en Gran Bretaña. Así que escribió este libro, La Ruleta Roja, y trata sobre lo malo que es Xi Jinping, aunque todavía no veo ninguna acción concreta que Xi Jinping haya hecho que lo desacredite. Pero una cosa que mencionó y que me parece interesante es que dijo que conoció a Xi Jinping una vez en una cena, y dijo que Xi Jinping y su esposa fueron muy fríos con él y su esposa, que como sabemos son las personas corruptas. Es influyente de, ya sabes, pero somos inteligentes, güey. Sí. Exactamente. Sí. Sí. Quiero decir, puedo decir algo. Me gustaría hablar de Londres ahora, porque por supuesto, Londres es el centro mundial de la corrupción. Quiero decir, esto no es algo que la gente entienda sobre Londres, pero no es sorprendente que Bo Xilai y su esposa tuvieran conexiones británicas. Y tampoco es sorprendente que Yuri Lushkov y su esposa tuvieran conexiones británicas y que ella esté radicada aquí en Londres. Porque todo el sistema sobre el que se construyó la City de Londres fue precisamente para esto. Es decir, si tienes secretos, si quieres mantener tu dinero en secreto, si quieres blanquearlo de alguna manera, si quieres evadir impuestos y ya sabes, desviar tu dinero y esconderlo en todo tipo de lugares, Londres es el lugar al que vienes. London is the place you come to. They are very good at this. Son muy buenos en esto. Lo curioso, lo paradójico, es que se hace abiertamente y dentro de la ley británica se hace legalmente. Quiero decir, hay abogados, hay contables y hay gestores de fondos que están ahí para ayudarte a hacer precisamente esas cosas. Conozco a algunas de estas personas, solo por decirlo. Así que, por supuesto, si eres Bo Xilai y actúas como una especie de jefe de banda, un jefe mafioso, y estás ganando dinero, ¿cómo lo vas a ocultar? Lo vas a ocultar contactando con gente en Londres. Ahora bien, en China, voy a suponer que con Hong Kong y con la influencia británica allí, probablemente, o al menos en aquel momento, todavía había mecanismos para hacerlo. Sospecho que hoy en día eso es mucho menos frecuente. Pero los británicos, por razones obvias, no quieren hablar de esto. No quieren decirte que esto es lo que hacen, porque eso es lo que hacen. Quiero decir, ya sabes, no quieren publicitar demasiado ese hecho. Todo el mundo que necesita saber esto en el mundo lo sabe. Como dije, estas empresas de las que te hablo no solo existen y son muy respetables, sino que no publicitan abiertamente lo que hacen. Pero todos sabemos quiénes son. Quiero decir, todos lo sabemos exactamente. Yo lo sé exactamente. Como dije, si quieres que te presente a personas así, puedo hacerlo. Quiero decir, por supuesto que puedo. Así que no es sorprendente. Y precisamente por esa razón, de todos modos, los británicos no querrían hablar demasiado sobre el ángulo británico relacionado con Bo Xilai y lo que él estaba haciendo, porque obviamente es muy incómodo y embarazoso para ellos. Al fin y al cabo, ¿cómo podrían predicar a China sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho y la importancia de nombrar abogados británicos como jueces en Hong Kong y sobre no hacer cosas malas en la región de Xinjiang? Y todas esas cosas, si admitieran el hecho de que, como he dicho, Gran Bretaña es el centro absoluto de la corrupción global. Solo digo. Y si lees este libro, La Ruleta Roja, en realidad es muy revelador. Todo el libro trata básicamente de cómo él y su esposa estaban involucrados en la corrupción. Ya sabes, trabajaban con altos dirigentes chinos y hacían cosas corruptas, pero luego al final Xi Jinping llegó y básicamente los eliminó, los limpió. Y él hablaba de cómo Xi Jinping es un dictador, como una figura de rey, sin admitir que lo que él había estado haciendo todos estos años, la gran fortuna que acumuló, venía de la corrupción. Quiero decir, el libro trata de cómo él era corrupto, ¿sabes? Así que sí, eso es muy interesante. Debería leer este libro, la verdad. Sí, suena interesante. Sí. Ahora, el caso Epstein, sin embargo, si volvemos aquí, Trump está ahora bajo presión, ¿verdad? Lo último es que dice que Pam Bondi puede publicar cualquier archivo creíble de Epstein, sea lo que sea que eso signifique. Así que está siendo un poco blando, un poco
¿Es demasiada presión para él ahora mismo? Yeah, I mean, I think he has badly miscalculated this. Sí, creo que ha calculado muy mal esto. Y creo que le está afectando, porque es algo que a su base, a la gente que votó por él, realmente le importa. Y creo que subestimó hasta qué punto les importa, porque está intentando ocultarlo, está intentando dar el asunto por cerrado. Eso le hace parecer exactamente el tipo de persona contra la que pensaban que él estaba. Así que, por esa razón, quiero decir, está en serios problemas. Y he notado que el presidente Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, ahora también está diciendo que Trump debería, ya sabes, dejar de revelar cosas sobre Epstein. Y creo que hay cosas que revelar. And I think there are things to disclose. Now, the obvious way to do it. Ahora, la manera obvia de hacerlo, yo habría pensado, sería adoptar la sugerencia, que creo que Steve Bannon está haciendo, de nombrar un fiscal especial. Que sea alguien realmente honesto y ajeno al sistema, al menos ajeno a esta parte concreta del sistema. Es difícil encontrar a estas personas en Estados Unidos, pero existen. Encuentra a esa persona, deja que investigue, que revise todos los archivos y nos diga qué ocurrió realmente. Y creo que hay algo muy importante que decir aquí, que es, si existe una lista, absolutamente, debe hacerse pública. Una de las razones por las que es importante divulgar la lista es que si hay personas en esa lista que son inocentes, entonces hacer pública la lista y decir que son inocentes les exime. Saying that they are innocent clears them, whereas holding it back simply invites rumors. Mientras que ocultarlo simplemente invita a los rumores. Y de hecho, dado que algunas de estas personas ya son bastante conocidas, esto va a perjudicarlas, no a exonerarlas. La transparencia es la manera de limpiar el nombre de la gente, algo que quizás el propio Trump no entiende del todo. Ahora bien, hay tantas preguntas sin respuesta sobre Epstein. ¿Cómo llegó a ser tan rico? ¿Cómo adquirió $500 millones? Quiero decir, nunca ha tenido un trabajo. Nunca ha trabajado de una manera que explique satisfactoriamente cómo llegó a ser tan rico. En segundo lugar, $500 millones ni de lejos bastan para permitir el tipo de vida que llevaba. Tenía la mansión más grande de Manhattan. Tenía un rancho enorme en Nuevo México. Tenía 2 islas en el Caribe. He had 2 islands in the Caribbean. He owned Poseía un edificio de apartamentos en la avenida Foch de París. Tenía un apartamento y, al parecer, una casa en Palm Beach. Tenía un jet privado, no un simple jet de negocios, sino un antiguo avión comercial de pasajeros. Quiero decir, es imposible generar suficiente dinero a partir de $500 millones para mantener todas estas cosas y hacer todas las donaciones y contribuciones filantrópicas que Epstein estaba realizando. Así que necesitamos una explicación para todo esto, y para el hecho de que tenía múltiples pasaportes y diferentes identidades, no uno chino, solo digo, pero tenía varios pasaportes. Así que ya sabes, puede que el número de personas implicadas sea en realidad bastante pequeño, pero hay muchas preguntas sin respuesta. Busquemos respuestas. Sí, creo que en parte es que simplemente tienen ese hábito en general. A la comunidad de inteligencia simplemente no les gusta dar información. Creo que ese es su ambiente, ¿sabes? Correcto, absolutamente correcto. Eso es totalmente cierto. Porque si miras el archivo, por ejemplo, el archivo de RFK que publicaron, muchas cosas son muy inofensivas, como ¿por qué no dejas que la gente vea que tal persona se reunió en algún sitio, ya sabes, en un aparcamiento, y solo estaban hablando de cosas sin importancia? Pero todas estas cosas están tachadas durante un tiempo. Y luego, ¿por qué no dejas que la gente sepa esto? Bueno, quiero decir, ya sabes, ¿esto fue en el 63? ¿Eso ocurrió hace qué? ¿50, 60 años ya? ¿Qué secretos de aquella época no se pueden revelar hoy en día? De verdad, sí, hace 60 años. Es un mundo completamente distinto. Sí, son muy reservados. Les gustan los secretos. Ya sabes, no quieren que sepamos, sea lo que sea, no quieren que lo sepamos. Exactamente.
Vale, hay más información sobre esta reunión entre Kaja Kallas y Wang Yi. Te va a encantar. Right. Recuerdo, sí. Así que incluso en los círculos diplomáticos de Bruselas ahora hay una frase que circula, una que creo que mencionaste la última vez. Es algo así como uno de los diplomáticos más experimentados y profesionales del mundo se reunió con los diplomáticos más incompetentes y amateurs del mundo. Así que eso es exactamente lo que ocurrió. Al parecer, Kaja Kallas o su equipo preparó algo así como 37 páginas detallando las malas acciones de China. Eso fue lo que preparó, ¿de acuerdo? Y trataron de dar una lección a China. Ella empezó y había 7 áreas que cubría, comenzando por el apoyo de China a Rusia. Siguieron diciendo esto y básicamente intentaban presionar a Wang Yi diciendo deberíais dejar de apoyar a Rusia. Y Wang Yi mencionó el Tratado de Lisboa de 2009. Dijo que toda la idea del Tratado de Lisboa era tener una política exterior europea independiente y que el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad se estableció entonces, en 2009. ¿Y ahora me dices que tengo que tomar partido? Eso es muy hipócrita. Luego ella mencionó los drones, diciendo, estáis vendiendo tantos drones y piezas de drones a Rusia. Wang Yi respondió con cifras de la aduana china, diciendo que la exportación de diferentes piezas de drones aparentemente escasea ahora, porque tantos países están fabricando sus propios drones, y todos compran piezas a China. Así que este año, de enero a junio, la exportación de piezas de drones a la UL aumentó un 22% y el aumento a Rusia es 0, ¿de acuerdo? Así que si China está dando prioridad porque hay escasez de suministro, está priorizando a la UL. ¿Por qué está priorizando China a la UL? ¿De acuerdo? Y al parecer, cuando Wang Yi presentó esa cifra, Kaja Kallas se puso un poco nerviosa o algo así. Volcó su taza de café, el reto, y Wang Yi se manchó el puño con el líquido. Y, por supuesto, ella siempre saca el tema de los derechos humanos y bla, bla, bla. Y Wang Yi ni siquiera mencionó todas las violaciones de derechos humanos. Ella acaba de decir, bueno, tan recientemente como ahora, la policía francesa reprimió a los manifestantes, hiriendo a 127 personas. Y ustedes, la UE, no dijeron nada, absolutamente nada. Así que no están en posición de darme lecciones sobre derechos humanos. Así que se quedó callada. Como pueden ver, la UE en realidad necesita las tierras raras de China. Y al parecer, según los medios alemanes, Wendland también querría que China apoyara la ley de servicios digitales de la UEME para contrarrestar a Estados Unidos. Así que la UE realmente necesita mucho apoyo de China. Y aún así, ella exigía que China hiciera esto y aquello. Luego sacó una lista diciendo que si no hacen esto, esto y esto, vamos a sancionar a 27 empresas chinas. A eso, Wang Yi respondió diciendo que en 2020, China y la ULM firmaron un acuerdo integral sobre inversiones. En ese acuerdo se establecía claramente que las cuestiones comerciales y económicas no debían utilizarse como arma ni politizarse. Así que, como ves, para todo lo que ella mencionó, Wang Yi estaba bien preparado para responder. Al final ella suavizó un poco su tono y dijo, deberíamos continuar nuestro diálogo, intentando mantener la conversación. También dijo, vamos a hacernos una foto. Y Wang Yi respondió, sí, podemos hacernos una foto, pero primero puedes borrar de tu móvil la lista de sanciones a las 27 empresas. Wow. Wow. Vaya, no me sorprende que haya durado 4 horas. ¿Qué puedo decir? Quiero obviamente Kaja Kallas, todos la conocemos, pero esto es descomunal. Quiero decir, esto es una locura. Es una auténtica locura. I mean, this is madness. I mean, it's absolute madness. Bueno, después de eso, la ministra de Asuntos Exteriores alemana se reunió inmediatamente con Wang Yi y dejó claro que Alemania está en contra de convertir las relaciones UE-China en un arma. Así que, básicamente, incluso los alemanes la están desautorizando.
Dentro de la UE, no todos están de acuerdo con ella. Ya sabes, este tipo de estrategia contra China, si es que realmente tiene una estrategia, creo que es simplemente malo. ¿Por qué MG la ministra de Asuntos Exteriores? Why is she the foreign minister? Well, why indeed? I mean, there was an article in. Bueno, ¿por qué en efecto? Quiero decir, hubo un artículo en una de las revistas diciendo que ya sabes, ella es un desastre absoluto y debe irse. ¿Qué puedo decir? Me asombra. En primer lugar, ningún país debería jamás dar lecciones a otro. Hay excepciones, hay algunas situaciones en las que tienes que hacerlo, pero debería ser extremadamente raro cuando eso ocurra. En segundo lugar, desde luego, no deberías dar lecciones a China. Eso debería ser una de las reglas clave de la diplomacia. Y absolutamente, bajo ninguna circunstancia, deberías intentar dar lecciones a Wang Yi. Eso es una idiotez. Es una completa estupidez. ¿Qué dijiste? Uno de los diplomáticos más competentes y profesionales del mundo, y también uno de los más experimentados. La idea de que podrías intentar este tipo de truco con él es simplemente ridícula. Lo que me parece asombroso es que claramente no estaba preparada para esta reunión. Si iba a presionar a Wang Yi sobre China, debería haberse preparado mejor. Quiero decir, al menos entender lo que realmente significa el Tratado de Lisboa, ¿no? Cuando Wang Yi lo mencionó, no debería haberle sorprendido tanto como para casi volcar su taza de café. Es muy embarazoso. Bueno, quiero decir, es totalmente amateur. Es una estupidez. Para empezar, un documento de 37 páginas así, supongo que no se lo enseñó a Wang Yi antes de que se reunieran. No. Quiero decir, es como algo sacado de un mal drama policíaco o una historia legal. Ya sabes, donde un abogado entra con todos esos papeles y dice, aquí tenemos todo esto. Es simplemente ridículo. Por cierto, ni siquiera eso ocurre en la vida real. Pero si ocurre, puedes imaginar lo absolutamente incompetente que debe ser ese abogado. Quiero decir, ¿qué intenta hacer ella? ¿De verdad pensaba que iba a convencer a Wang Yi de cambiar su postura? ¿O a China de cambiar su postura? Pensaba que Wang Yi iba a decir, es mucho. Wang Yi would say, "Oh my God, I'm so sorry. I'm going to go back to Xi Jinping and we're going to talk." Voy a volver a Xi Jinping y vamos a hablar de todo esto. Tendremos una reunión en Pekín y veremos qué podemos hacer para acomodar todo. Es una locura. Quiero decir, la diplomacia consiste en conocer y entender a la otra persona, en generar confianza, en trabajar para encontrar puntos en común, en aislar las áreas de desacuerdo, en hablar de manera inteligente sobre esas áreas. Quiero decir, intentar poner en aprietos al ministro de Asuntos Exteriores de China. Es una idiotez. Es una estupidez que va más allá de lo que puedo imaginar. Y lo que deben de estar pensando sobre esto en China, ni siquiera puedo empezar a imaginarlo. Creo que deberían pedir su dimisión. Ya sabes, está claro que no está cualificada para este puesto, ¿verdad? No está completamente preparada. Quiero decir, ¿qué hacen con esas 37 páginas aparte de criticar y atacar a China? No hay negociación, como en qué deberíamos ponernos de acuerdo o en qué deberíamos cooperar y trabajar juntos. No hay nada de eso. Es solo, tú, China, eres mala en todos estos aspectos. Y si no haces esto, te vamos a sancionar. Es simplemente acoso, ya sabes. Bueno, es acoso. Quiero decir, ahí es donde se vuelve aún más absurdo, porque la UE no está en posición de acosar a China de ninguna manera, como sabría un alto representante de la UE debidamente informado y profesional. Quiero decir, la idea de que la UE acose a China es absurda. Ni siquiera deberías pensar en esos términos, y mucho menos intentarlo. Es absurdo. Y es interesante que, de hecho, la ministra de Asuntos Exteriores alemana fue mucho más razonable después. Y me pregunto si el hecho de ella provenga de un país pequeño, ahora que finalmente puede llegar al escenario mundial, convertirse en una figura de peso, quizás lo vea así. ¿Eso la hace sentirse aún más envalentonada o imprudente? Me lo pregunto.
I wonder. Well, obviously, that's obviously the case. I mean, Bueno, I obviamente, ese es el caso. Quiero decir, debería decir algo. La influencia que los 3 países bálticos tienen en los asuntos europeos se ha vuelto increíblemente alarmante y muy, muy peligrosa. Hay gente que bromea en Alemania diciendo que la política exterior alemana ha sido básicamente tomada por estas personas y que Alemania se está convirtiendo en la Gran Estonia. Quiero decir, he oído a gente decir esto. Así que, ya sabes, es bueno escuchar que la ministra de Asuntos Exteriores alemana, que viene de un país importante, entendió que esto se salió completamente de control. Como he dicho, absolutamente deberían insistir en que dimita. Quiero decir, está claro que es totalmente inadecuada para su trabajo y nunca debería haber sido nombrada para ese puesto. Los países de la ASEAN celebran reuniones de ministros de Asuntos Exteriores y se llaman reuniones de ministros de Asuntos Exteriores y reuniones relacionadas, así que hubo muchas reuniones. Marco Rubio se reunió con Lavrov y esa reunión no fue muy bien, ¿verdad? No. Quiero decir, fue muy interesante porque se reunieron, los comunicados fueron muy, bueno, ya sabes, cordiales. Tengo la sensación de que no hubo, quiero decir, nadie le gritó al otro. Pero de nuevo, está claro que los estadounidenses han estado intentando forzar a los rusos a dar marcha atrás en Ucrania, y los rusos dijeron que no. Sí. Y luego Rubio también se reunió con Wang Yi, y por una vez sí hubo una nota oficial, pero la nota de ambas partes fue muy, muy simple. No había mucha información, aparte de que estaban hablando de la visita de Trump a China, ¿verdad? Eso parece ser lo único, no hay nada más en lo que hayan estado de acuerdo. Bien, ahora, hablando de personas no cualificadas, creo que Marco Rubio tampoco está tan cualificado. No lo está porque está sancionado tanto por Rusia como por China, así que no puede viajar ni a Rusia ni a China. ¿Este es el secretario de Estado? No. Secretary of State. No. Lo otro, en la reunión de la ASEAN, es que los países de la ASEAN firmaron su propio tratado de no proliferación de armas nucleares en 1997. Y ahora quieren que las potencias nucleares, en particular China, Rusia y Estados Unidos, lo firmen, porque no solo ellos mismos no quieren producir ni usar armas nucleares, sino que quieren que esas potencias nucleares hagan básicamente una promesa. Según tengo entendido, la promesa consiste en no venir a los países de la ASEAN para instalar o fabricar sus propias armas nucleares. Creo que ese es el propósito. Quieren que los grandes países también firmen. Así que China ya se ha comprometido y ha dicho que está lista para firmar, pero Estados Unidos no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, de hecho, me alegro de que hayas sacado este tema, porque claramente iba dirigido a Estados Unidos, ya que el único país que tiene planes, o que podría tener planes, de establecer bases de armas nucleares en el territorio de los estados de la ASEAN es Estados Unidos. Filipinas, para ser precisos. Estados Unidos ha mantenido vínculos históricos de larga data con Filipinas, y eso es lo que quiere hacer. Es decir, va a intentar mantener una presencia militar nuclear en Filipinas y en la ASEAN, y es positivo que la ASEAN haya dicho que no, y que Filipinas, presumiblemente, haya estado de acuerdo con ello. Así que veremos si actúan en consecuencia y le explican a los estadounidenses, miren, esto ya no es algo que estemos dispuestos a tolerar. Ya veremos. La ASEAN se está posicionando gradualmente más cerca de China. Están siendo muy cautelosos en la forma en que lo hacen. Al parecer, ha habido. Ya sabes, recuerda que hablamos hace unos programas sobre el acuerdo comercial entre Vietnam y Estados Unidos. Ahora entiendo que también ha sido criticado en Vietnam, por cierto. Lo han analizado y se han dado cuenta de que cometieron un error terrible, y los empresarios vietnamitas están muy enfadados. Dicen, mira, utilizamos componentes chinos en muchos de los productos que fabricamos. Ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Así que hay críticas al respecto, pero poco a poco, muy lentamente, porque no quieren que se les vea públicamente tomando partido.
¿Y por qué querrían que se les viera tomando partido? La ASEAN se está distanciando gradualmente de lo que percibe como unos Estados Unidos cada vez más impredecibles e inestables, y está empezando a desarrollar contactos más estrechos con China. Visto desde la distancia, está claro. El primer ministro de Singapur, por ejemplo, vi que tuvo una reunión reciente con Xi Jinping. Sí. Albanese en Australia, que no es un país de la ASEAN, pero ya sabes, Australia está en una posición muy delicada de todos modos. Así que Albanese está visitando China ahora. Claramente, supongo que la gente de Trump no está contenta con eso o algo así. Así que la administración Trump ha estado pidiendo a Japón y Australia que aclaren sus posiciones en caso de una posible guerra entre Estados Unidos y China. ¿Qué está haciendo la administración Trump aquí? Esa es una excelente pregunta. Se supone que son aliados de Estados Unidos, así que ¿por qué tendría siquiera que preguntar? La única razón por la que podría estar preguntando eso es porque Estados Unidos debe estar pensando una guerra agresiva con China. Sí, eso es peligroso. Esa es la única explicación lógica. Verás, Trump terrorista un del cones cuente con Elbridge Colby. Elbridge Colby, sí. Sí, es el subsecretario de Defensa para Políticas. Así que, al parecer, él fue quien impulsó esto de AUKUS contra China. Y ahora, aparentemente, es quien presionó mucho a Australia. Presionó a Australia para que respondiera a esto. Así que Trump sigue contratando a este tipo de personas. Si realmente no quiere una guerra, ¿por qué contrata a este tipo de personas? Muy típico del Estado profundo, ya sabes, gente del tipo de Victoria Nuland. ¿No es así? Absolutamente. Y por supuesto, también Marco Rubio, que es extremadamente antichino y tiene un largo historial al respecto. Y quiero decir, si hablamos del intento de la Casa Blanca de Trump de acercarse a Rusia en las primeras semanas de la presidencia de Trump, como hemos comentado, en parte era bastante obvio que se trataba de un intento de persuadir a los rusos para que se distanciaran de China. ¿Recuerdas que dijimos que no funcionaría? Y el principal defensor de ese plan no era otro que Elbridge Colby, que como tantos otros en Washington, tiene a China en la cabeza. Pero tienes toda la razón. Quiero decir, Trump necesita, si realmente quiere ser el presidente de la paz, y realmente quiere una buena relación con China, que es la única manera de garantizar la paz global, realmente necesita dejar de escuchar a esta gente. Pero el problema es, y lo he dicho muchas veces, que en Washington todos son intransigentes. Simplemente, algunas personas están más centradas en ser duros con Rusia de inmediato, otros se centran más en ser duros con Irán, y otros, como Elbridge Colby, quieren dar prioridad a China. China es el país con el que él quiere ir a la guerra. Todos quieren ir a la guerra con alguien. Y todos ellos en última instancia están obsesionados con China. La razón por la que dicen que necesitamos derrotar a Rusia y que necesitamos derrotar a Irán es porque primero tenemos que superar esos obstáculos, ya que supuestamente eso debilitará y aislará a China y entonces podremos ir a por ellos. Así que quiero decir, hasta que dejemos de escuchar, si Estados Unidos se deshace de esta gente, los expulsa del proceso de toma de decisiones. Me temo que vamos a tener problemas constantes, porque siempre están buscando guerras con alguien, y en última instancia, sobre todo con China. Y Trump no ha entendido esto. Y recientemente, Jake Sullivan también tuvo una entrevista con Fareed Zakaria en CNN. Esa entrevista recibió mucha atención en China. Así que lo que él decía fue crítico con las dos guerras, porque dijo que perjudica la relación de Estados Unidos con sus aliados. Así que ves, para él, esos pequeños grupos y también la OTAN son muy importantes. Así que siento que los estilos son un poco diferentes, pero quieren lo mismo, ¿verdad?
Los demócratas tienen un tono algo más suave y les gustan los grupos pequeños, etc. Los republicanos, como Elbridge Colby, también prefieren formar grupos en contra de esto, pero es más coercitivo y basado en la presión, un estilo más confrontativo. Así que los estilos son diferentes, ¿no? Exactamente. Absolutamente correcto. Debería añadir rápidamente, por cierto, que la brillante idea de AUKUS de Elbridge Colby se está desintegrando porque se basaba en que Estados Unidos y Reino Unido suministraran submarinos nucleares a Australia. El problema es que debido a la crisis en la construcción naval estadounidense, no pueden construirlos. Así que, al parecer, el plan ya se ha retrasado unos 10 años. Por lo tanto, suponiendo que todo salga según lo previsto, esos submarinos no llegarán a Australia hasta mediados de la década de 2040. Quiero decir, esa es la realidad que estas personas nunca quieren afrontar. Buscan una guerra que si alguna vez ocurriera y se limitara a armas convencionales, Estados Unidos perdería de todos modos. La única manera en que esto podría funcionar, y entiendes lo que quiero decir con funcionar, sería si Estados Unidos recurriera a las armas nucleares. Así que, presumiblemente, quieren evitarlo. Entonces, ¿por qué siquiera pensarlo si no se puede hacer? Hay informes, porque Reino Unido también forma parte de AUKUS, de que francamente no tengo ni idea de qué papel tenemos en ello, porque nuestra flota de submarinos nucleares está básicamente siempre en el puerto, porque los barcos no pueden mantenerse adecuadamente. Pero en fin, se comenta en Reino Unido que todo el acuerdo de AUKUS para enviar submarinos nucleares a Australia va a ser cancelado porque no se puede llevar a la práctica. Así que, dado que Elbridge Colby fue el autor, el arquitecto, de un plan que ya ha fracasado, ¿por qué le prestáis atención a este hombre? ¿Por qué le escucháis? Esto es lo que simplemente no entiendo. Me pregunto si la ASEAN realmente quiere presionar, como Estados Unidos, China y Rusia, supongo, para firmar esta zona libre de armas nucleares. Me pregunto si es por Australia. Lo que está ocurriendo les resulta un poco alarmante porque Estados Unidos quiere enviar submarinos nucleares a Australia. Eso les inquieta un poco. Creo que estarían contentos de ver que este plan se cancela. Pero al mismo tiempo, intentos de hacer algo dentro de la ASEAN. Me pregunto si No me sorprendería en absoluto. Estoy seguro de que tienes razón. Pero creo que en el fondo, lo que le están diciendo a los estadounidenses es: mirad, no queremos vuestras armas nucleares aquí. Ese es el mensaje que intentan transmitir. Lo están haciendo de una manera muy educada. Pero la ASEAN no quiere convertirse en un campo de batalla. China no busca convertir a la ASEAN en un campo de batalla. Así que, en última instancia, este mensaje va dirigido a Estados Unidos. Sí, es una pena. Estados Unidos está controlado por personas como Elbridge Colby, ya sabes, Jake Sullivan. Van y vienen del gobierno, ¿verdad? Cuando no están en el gobierno están en algún tipo de grupo de expertos, también muy influyentes. Así que estos son la definición misma de personas del Estado profundo. Desafortunadamente, tienen mucha influencia. Elbridge Colby quiero decir, su historia se remonta muy atrás. Creo que su familia fue una de las familias fundadoras originales que crearon la CIA. Así que, ya sabes, cuando dices que forma parte del Estado profundo, él realmente es del Estado profundo. ¿Tan profundo como puede ser? Sí. Vale. Ahora la guerra comercial. Trump amenaza a Brasil con un arancel del 50%. Vale. ¿Y qué tiene de extraño eso? Exige que Brasil libere a Bolsonaro. ¿No es eso una clara violación de la soberanía de un país? Entonces, ¿por qué es algo tan importante para él? ¿Sabes? ¿Por qué Bolsonaro es tan importante para él? No lo entiendo.
Bueno, creo que Bolsonaro es su amigo personal. Creo que de nuevo, todo esto tiene que ver con China. Quiero decir, todo siempre gira en torno a China. Recuerda siempre esto. Estuve leyendo sobre dónde se producen las tierras raras. El mayor productor de tierras raras, por mucho, es China. El segundo país que produce la mayor cantidad de tierras raras resulta ser Brasil. Así que creo que puede haber algún elemento de esto en la mente loca de Donald Trump, poner las manos sobre las tierras raras de Brasil. Bolsonaro fue su antiguo amigo y todo eso, pero piensa en lo desastroso de toda esta situación. Y quiero decir, la carta que envió a Lula, al presidente Lula de Brasil, fue simplemente impactante y una falta de respeto a la soberanía de Brasil más allá de lo que uno puede imaginar. Y el lenguaje que utilizó era absolutamente el de un jefe mafioso vulgar. Pero ¿qué son los aranceles? ¿Son una política fiscal? ¿Son una política económica? ¿O son una forma de coerción económica destinada a lograr algún tipo de objetivo político? Si es lo último, entonces son esencialmente un tipo de sanción. Así que Estados Unidos está convirtiendo ahora su política comercial, de manera oficial y formal, en una extensión de su política geopolítica. Quiero decir, esa es la única manera y toda su política de coerción y presión sobre otros países, porque tienes toda la razón. Quiero decir, la carta era ridícula. Decía, ya sabes, quiero que liberes a Bolsonaro. Quiero que elimines todas tus leyes que imponen restricciones a las empresas estadounidenses de redes sociales. Nosotros imponemos restricciones a las empresas chinas de redes sociales. De hecho, se las quitamos. Pero queremos que tú elimines cualquier restricción sobre nuestras empresas de redes sociales. Y si no lo haces, te pondremos aranceles del 50%, usando como excusa un superávit comercial que tienes con nosotros, que ni siquiera existe, porque en el comercio entre Estados Unidos y Brasil, Brasil está en déficit. Así que todo es una locura. Pero eso es cada vez más en lo que se está convirtiendo. Igual que cuando recuerdas que impusieron las políticas arancelarias, los aranceles recíprocos, y decían a todo el mundo en marzo y abril que era un plan ingenioso para aislar a China. Así que ya no se trata de, ya sabes, aumentar los ingresos fiscales para Estados Unidos, desarrollar o proteger la industria nacional estadounidense, ni nada por el estilo. No es que eso tuviera mucho sentido de todos modos. Pero ya no tiene nada que ver con eso. Ahora, todo gira en torno a la presión política. Y la presión en Brasil, que por supuesto, ¿qué va a hacer ahora? Va a firmar un acuerdo comercial con China. ¿Y por qué no lo haría? China ya es su mayor socio comercial. Hablando de presión sobre este acuerdo con Vietnam, quiero volver al tema. Según Político, aparentemente no hay un acuerdo claro porque Trump lo anunció en Truth Social. No hay una declaración conjunta de ambas partes y no hay ningún acuerdo firmado que podamos ver. Al parecer, los líderes vietnamitas estaban muy enfadados porque tuvieron una llamada telefónica, Trump y el líder vietnamita, y acordaron que el arancel sería del 11%. Y este envío de tránsito, el 40%, ni siquiera se mencionó, algo así. Pero él anunció todo esto en Truth Social. Como resultado, la gente, como dentro de Vietnam, está muy enfadada con su líder. Pero su líder decía, yo no acepté esto. Bueno, ahí lo tienes. Quiero decir, ya sabes, este es el presidente de los Estados Unidos. Escribe cosas en Truth Social que son auténticas fantasías. Afirma, en una conversación con donantes, que llamó por teléfono a Putin y a Xi Jinping varias veces y amenazó con bombardear sus capitales. Una conversación que todos sabemos que nunca ocurrió. ¿Cómo se puede trabajar con este hombre? Sí, eso es otra cosa. Ese video o audio filtrado supuestamente dijo que tenía esos documentos. Sí, exactamente. Ahora está inventando todo un acuerdo con Vietnam que nunca existió.
Y lo hace todo el tiempo, ¿verdad? El último caso fue, por supuesto, con TikTok. También resulta que afirmaron que tenían un acuerdo muy extraño. Pero después, ByteDance salió diciendo que eso es falso. Ahora, China no ha dicho ni una palabra. Pero siempre les gusta hacer eso, anunciarlo como si fuera un trato cerrado. ¿Qué pueden lograr haciendo algo así? Porque tarde o temprano la gente sabrá que no es un trato cerrado. Solo lo están afirmando unilateralmente. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Well, it is stupid. It again Es una estupidez. De nuevo, todo esto proviene del mundo inmobiliario de Nueva York y todo eso. Insisto, yo nunca he estado involucrado en el sector inmobiliario de Nueva York, quiero dejarlo claro. Pero he tratado con empresas estadounidenses y son así. Así que, ya sabes, estás en medio de una negociación muy complicada. Esto ocurre con los bufetes de abogados estadounidenses. Y de repente comunican a todas las partes. Tenemos un acuerdo de principio que ya se ha alcanzado, que es X, Y, Z. Y por supuesto, eso te pone bajo presión, porque si no has aceptado ese acuerdo, tienes que salir y decirlo. Y eso puede ejercer una presión significativa sobre ti en una negociación. Así que, Trump hace esto. Esto, lo del arte de la negociación. Y parece pensar que funciona en la diplomacia igual que en el sector inmobiliario de Nueva York, lo cual, por supuesto, no es así. Y también me doy cuenta de una cosa, ¿sabes? Él también tiene ese 30% con México y la UE. Veremos cómo reaccionan. Tengo la sensación de que al final tendrán que hacerlo. Pero aún así encuentro todas estas cosas. Aunque Trump no haya logrado mucho en esta guerra de aranceles, él sigue haciendo estas cosas, ¿verdad? Sigue enviando más cartas y bla, bla, bla. Me pregunto, al final, sea cual sea el acuerdo o la falta de acuerdo que imponga a otros países, somos los consumidores estadounidenses, nosotros que vivimos aquí, quienes lo pagamos. Así que es casi como si otros países ahora estuvieran luchando en nombre de los consumidores estadounidenses. Casi se siente así. Así es cierto. De hecho, es una muy buena manera de decirlo. Tienes toda la razón. Quiero decir, la inflación está subiendo de nuevo en Estados Unidos y también está subiendo en el Reino Unido, por cierto. Y va a subir aún más porque, como he dicho, nada de esto tiene ningún sentido. Es completamente irracional. Como ya he dicho, personalmente no estoy de acuerdo con el proteccionismo. No creo que sea una buena política en absoluto. Lo hemos debatido en el pasado. Det está desfasado y obtuo. Y no es ignorar neutralines de medio. Lo que funcionaba en la economía 1890, en el fondo. Pero la gente de la década de 1890, si viera lo que está haciendo Trump, se arrancaría los cabellos. Dirían, esto no es en absoluto una política de protección, es simplemente una locura, es demencial. Un día sube los aranceles hasta el 30%, al día siguiente los bajas. Amenazas a la gente con cartas agresivas, como ha hecho con el presidente de Brasil. Te inventas acuerdos con el presidente de Vietnam que nunca se han acordado. Quiero decir, esto es puro caos y va a tener inevitablemente un efecto en el sistema comercial mundial. Una de las cosas que va a provocar es que cada vez más países evitarán comerciar con Estados Unidos porque no saben, de un día para otro, cuál es realmente la política de Estados Unidos. Creo que lo que está haciendo, si intentamos darle algún sentido, es que hizo esta gran rebaja de impuestos, lo que deja un agujero en el presupuesto, y está intentando usar el dinero de los aranceles para tapar ese agujero en lugar de subir los impuestos a la clase media baja, a la gente. Así que les da una rebaja de impuestos a los muy ricos y en esencia pone un impuesto a la clase media y a la clase baja para cubrir ese agujero, sin subir, es decir, en apariencia no nos sube los impuestos, pero de esta manera sí nos los está subiendo. Está utilizando aranceles para evitar un aumento del impuesto sobre la renta, que básicamente es lo que... Pero eso es absolutamente correcto. Y eso creo forma parte de la estrategia.
De hecho, él mismo ha hablado en el pasado sobre cómo bajo William McKinley, debido a que Estados Unidos tenía una política arancelaria, los impuestos sobre la renta eran cero o algo por el estilo. Pero por supuesto, esto es un pensamiento totalmente desfasado. Quiero decir, puede que tuviera sentido con el tipo de economía y sociedad que tenía Estados Unidos en la década de 1890. Hoy en día no tiene ningún sentido, e incluso entonces no lo está haciendo correctamente. Y como bien dices, los aranceles son un impuesto regresivo porque la carga recae sobre las personas más pobres y de clase media. Por el contrario, las personas ricas se benefician de manera desproporcionada de las reducciones en los tipos más altos del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedad, que es lo que él está haciendo. Ahora, Trump ha reanudado el suministro de armas a Ucrania, pero la forma en que lo está haciendo es bastante interesante. Básicamente pidió a los países de la UE que compraran a Estados Unidos para entregárselas a Ucrania. Así que está socavando a sus aliados. No lo sé. Sí, lo está haciendo. Está perjudicando a sus aliados porque no hay dinero para hacerlo. Y por supuesto, lo que lo hace aún más extraño es que tampoco hay armas para ello. Les faltan interceptores de misiles antiaéreos. Así que está ideando este acuerdo extraño y demasiado complicado, que por cierto no es a través de la UE, sino de la OTAN. Y la OTAN nunca ha comprado armas. Quiero decir, nunca se ha utilizado de esta manera. Y ya sabes, volvemos a hablar de esto. Estábamos hablando de, ya sabes, declarar acuerdos que no existen. No hay ningún documento, no hay contrato, no hay acuerdo firmado en ningún sitio. No se han negociado los términos, ni acordado un presupuesto, ni se ha reflexionado sobre ello. No hay nada de eso. Simplemente todo se acuerda en el transcurso de una sola conversación, presumiblemente. Se hará algo en esa línea. Como he dicho, es un absurdo. Está pensado para engañar a su propia base, haciéndoles creer que no está proporcionando armas a Ucrania, cuando en realidad sí lo está haciendo. Y por supuesto, tampoco va a cambiar la dinámica en Ucrania. Pero ya sabes, da la apariencia de que va a hacer algo porque no quiere admitir la realidad, que es que los estadounidenses se han quedado sin armas y ya no pueden enviarlas directamente a Ucrania sin despojarse aún más de lo poco que les queda. Y también amenaza a Rusia con aranceles del 100%. Nunca olvidas los aranceles. Si no hay fin de la guerra en 50 días o algo así, ¿qué pasará en 50 días? Porque sabemos que Rusia no se va a inmutar. No, Rusia no se va a acobardar. Así que también estamos amenazando a China, porque por supuesto al final siempre es China, y también a la India. Van a estar sujetos a aranceles del 100%. Lo intentamos en abril. Fracasó estrepitosamente. Pero ya sabes, vamos a amenazar de nuevo. Les engañamos una vez y nos descubrieron el farol, pero volveremos a intentarlo. Y quizá esta vez no lo descubran. Quiero decir, es una estupidez. Y por cierto, otro ejemplo de cómo se están utilizando los aranceles, ya no como una política económica o fiscal, sino como un mecanismo e instrumento de coacción política. Como he dicho, está por todas partes. Es un completo desastre. Estaba leyendo la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y vi que se llama Li Xian, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Ya ha comentado sobre esto y ha dicho que China no aceptará sanciones unilaterales de ningún tipo. Las guerras arancelarias solo hacen que todos pierdan y nadie gane, lo cual es en parte cierto, porque si hay una guerra arancelaria, China ganará. Sí, Oriente Medio. Ahora Israel está bombardeando Damasco y por lo que veo también otros lugares. Turquía no parece estar muy contenta con eso. ¿Existe algún peligro de que la situación escale en Siria? ¿Está empeorando la situación? Existe un peligro muy real porque el gobierno en Siria realmente no controla Siria. Y este ha sido uno de los principales, este es el principal problema de fondo. Quiero decir,
Deshacerse de Assad parecía muy fácil. Se suponía que iba a resolver los problemas, pero solo ha creado toda una nueva serie de problemas. Y por supuesto, ahora está generando una crisis entre Israel y Turquía. Mi impresión es que Israel y Turquía no quieren enfrentarse entre sí. Siria, quiero decir, el gobierno en Siria es una ficción. Realmente no es un gobierno en absoluto. Así que en realidad esto es Turquía contra Israel. Por eso creo que se hará algún tipo de acuerdo o arreglo en privado, pero todo es muy, muy precario. Y probablemente la situación irá empeorando gradualmente a medida que pasen las semanas y los meses. ¿Y este desarme de los separatistas kurdos, crees que es real o es simbólico? Es simbólico. No hay absolutamente ninguna búsqueda de que la gente de esa parte del mundo vaya a entregar sus armas. En conclusión, hay algunos periodistas chinos que son muy buenos, hicieron algunos cálculos y están diciendo que en realidad estamos viviendo en un mundo muy peligroso en este momento. Desde 2022, 59 países están ahora en algún tipo de conflicto, ya sea interno o externo. Y en 2024 ha habido 150.000 muertes relacionadas con diferentes conflictos, lo que es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es su comentario al respecto? Yo no hice esos cálculos, pero alguien los hizo. Me parece interesante y quiero escuchar su opinión. Los chinos son muy buenos en este tipo de cosas. Y quiero decir, por supuesto, que me limito a leer lo que podrías llamar los medios oficiales chinos, ya sabes, Global Times, la edición internacional en inglés del People's Daily, Xinhua. Pero incluso ahí, los comentarios son de un nivel muy, muy alto. Estoy seguro de que en las redes sociales es aún mayor, para ser sincero, pero eso es absolutamente correcto. Y hay una causa inmediata. Hay de 10 países en Israel, Estados Unidos, Europa, Israel, que will not adjust to changing realities in the world. They've been very, very accustomed to the fact that han estado muy, muy acostumbrados al hecho de que son las potencias dominantes, y lo que están percibiendo gradualmente es que ese poder se les está escapando. Eso les está volviendo más agresivos, y ellos son la causa última de todas estas guerras. Es peligroso porque la guerra es intrínsecamente increíblemente peligrosa, especialmente cuando se lleva a cabo de esta manera, sin ningún plan real. No hay ningún plan que pueda revertir las tendencias finales, que apuntan a un declive de la hegemonía occidental. De hecho, Putin lo expresó muy bien en su reciente discurso. Dijo que es como intentar impedir que salga el sol. Sí, sí. Ahora bien, por cierto, las 152.000 muertes dijeron que no calculan lo que está ocurriendo en Ucrania porque es muy difícil obtener cifras exactas allí. Y también en cuanto a Gaza, creen que las cifras están enormemente subestimadas, las muertes allí. Así que, de todos modos, incluso las 152.000 es una cifra muy alta para 2024 en comparación con otros años después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, sí, vale. Nassim Tees the quote. Sí, Realmente lo es. No sé si la gente en China se da cuenta de eso. Quiero decir, mira, incluso India y Pakistán han tenido... sí, hay tensión ahí. Y recientemente Tailandia y Camboya también han tenido algún conflicto. Absolutamente. Así que veremos, muchas cosas pueden pasar en solo una semana. Así que hablemos de ello. En efecto, que tengas una semana maravillosa, Sofía. Gracias de nuevo. Gracias. Adiós.